Continuamos en esta mañana. El 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América. Bueno, se celebra es relativo. En la Argentina, el nombre que antiguamente llamábamos Día de la Raza, como crecimos muchísimos con ese nombre, hoy se recuerda como el Día de la Diversidad Cultural. Pero vamos a hablar también de Cristóbal Colón, ese hombre que hoy está tirado atrás de la Casa de Gobierno, esperando que se resuelva si se queda su monumento en ese lugar o es trasladado a otro lado. Estamos en comunicación con Pacho O'Donnell, historiador, con quien queremos charlar unos minutos con él, también para recordar un poco y que nos refresque la memoria de este día y de esta celebración que hasta hace varios años era una celebración muy tradicional, era el descubrimiento de América. Hoy tiene varias interpretaciones. Pacho, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por comunicarse conmigo. Bueno. Sí, efectivamente usted de alguna manera lo dijo muy bien. El 12 de octubre lo hemos llamado con distintos eufemismos, ¿no es cierto? Día de la raza, como si los europeos no tuvieran raza, ¿no es cierto? Como si la raza fuera algo de los americanos. También se llamó Día del Descubrimiento de América, como si no estuviera descubierto por los muchos millones de habitantes que estaban en suelo americano. Y por fin actualmente una denominación que merecería un premio por lo cursi, ¿no? Diversidad cultural. Realmente el nombre que debería tener es el principio de la conquista europea de América. Es decir, el 12 de octubre marca el primer momento del desembarco de Europa en la conquista de América, y como toda conquista fue sangrienta, cruel, porque fue una guerra de conquista, ¿no es cierto? En ese sentido creo que así hay que plantearlo. Pacho, le quería preguntar, porque ahora casualmente con lo que está pasando con el monumento a Cristóbal Colón, allí detrás de la Casa Rosada, la figura de Colón, ¿dónde se ubica? ¿Se ubica realmente del lado de esa conquista sangrienta que esclavizó a los indígenas, o se ubica del lado de un hombre que fue más idealista? ¿Quién fue Colón? No, Colón, cuando él desembarca, encuentra americanos, originarios, a los cuales él elogia por su generosidad y por su conducta pacífica. Ahora, esos americanos fueron prácticamente exterminados. O sea, Colón no era un hombre pacífico, practicó la violencia, digamos, ¿no? En sus distintos viajes. Le cuento, hoy se celebra en la Embajada de España el Día de la Diversidad Cultural, como quiera llamarse. Y yo no voy a ir. No, digamos, los americanos no podemos compartir el festejo español del principio de la conquista americana. Aunque muchos tengamos apellidos europeos, etcétera, realmente nuestro suelo es el americano. Nuestros antepasados reales son aquellos que habitaban acá, salvo que realmente entremos en esa trampa, ¿no es cierto?, de aquella disyuntiva sarmientina de que civilización era Europa y civilizados eran los que querían ser europeos de este lado del mar, y en cambio bárbaros, la barbarie eran los indios, eran las tradiciones cristianas, las tradiciones criollas, ¿no es cierto?, los provincianos, todo aquello que de alguna manera era lo más americano que había aquí en nuestras tierras, ¿no? O sea, yo, no sé, a mí me gustaría que España fijara su Día Nacional. Por supuesto que para España el descubrimiento que bueno, la conquista de América fue un momento importantísimo, y además que señaló un momento de mucho poder, pero realmente es una fecha irritante, ¿no es cierto?, para los que nos consideramos americanos. Pacho, pero de todas maneras le pregunto también por una sensación, digo, usted lo decía recién, o sea, usted finalmente también es descendiente por su propio apellido de europeo, yo también, mi apellido es Hailey, no tiene nada de americano, a pesar de que uno se siente profundamente americano. Pero también, finalmente, Europa ¿no representa un poco la cultura hoy prácticamente universal? Es decir,
sin esa llegada, sin esa conquista, ¿no es buena parte también de nuestra cultura lo que es un poco Europa? Bueno, claro, porque el invasor, el vencedor, digamos, impone su cultura y destruye la cultura del vencido, ¿no es cierto? Esa es una práctica absolutamente eterna, diríamos, ¿no? De estos acontecimientos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted que había mucho en Europa de imitar o de que, digamos que había aspectos científicos mucho más desarrollados que en América, etcétera, etcétera. Pero por lo menos en nuestras tierras debería haberse hecho un esfuerzo mucho mayor de combinar las dos culturas. O sea, aquí y en muchas otras partes de América se optó por directamente exterminar todo aquello que fuera americano e incorporar lo europeo como si fuera nuestro. O sea, creo que lo mejor, lo más, inclusive lo más humanitario, hubiera sido la forma de tratar de integrar la cultura europea y la americana, lo cual hubiera dado un resultado seguramente de una extraordinaria riqueza, ¿no? Pacho, para terminar, le consulto con algo que tiene que ver un poco también con la cultura. Cuando uno recorre los distintos países de América del Sur, siempre se ha dicho, y hasta es casi popular, ¿no? Como que Buenos Aires fue una ciudad donde prevaleció mucho más el aspecto cultural europeo, mientras que en el resto de la región, cuando uno Colombia, Perú, bueno, Brasil con su connotación hacia el lado portugués, hubo más percepción de mestizaje. Esto es exactamente así, ¿no? Claro, se lo decía recién, ¿no? En realidad, por una parte hay que reconocer que las civilizaciones originarias que vivían en nuestro territorio no tenían la personalidad, el desarrollo ni el vigor, por ejemplo, de los incas o de los aztecas. Pero también es cierto que en nuestro territorio se llevó al extremo lo que señalaba hace un rato, es decir, la idea que nuestro tenía que ser un país europeo, que Argentina, sobre todo Buenos Aires, era Europa de este lado del mar. Eso se ve claramente en todo, inclusive está en nosotros, o sea, los argentinas y argentinos tenemos una profunda desvalorización de nuestros antepasados originarios. Y ojo, ojo, porque a veces estamos hablando prejuiciosamente desde un lugar que nos desliga de lo americano. Acuérdese que entre el 60 y el 70% de los argentinos son indígenas. Por ejemplo, yo no conocía a mi abuela materna, tengo solamente algunos retratos. Mi abuela materna tenía rasgos muy criollos, muy acriollados. O sea que yo, muy apellido muy irlandés, pero es muy posible, podría certificarlo, que muy próximamente, muy cerca, tengo muy genéticamente muy próximo, tengo sangre de los pueblos originarios. O sea, cuando hablamos de los pueblos originarios, parecería que estuviéramos hablando de algo que es ajeno a nosotros, que está fuera de nosotros. Los pueblos originarios parecerían ser solamente esos grupos, digamos, de aborígenes que habitan en algunas zonas, los matacos, los mapuches. No, los pueblos originarios somos nosotros mismos, está en nosotros, por lo menos en la gran mayoría, está en nuestros glóbulos rojos. Pacho Donel, queremos agradecerles el contacto y la comunicación con Infobae TV y por supuesto lo queremos volver a invitar. Pero como no, además los felicito porque sé que esto no tiene mucho tiempo, ¿no? Los felicito, les deseo la mejor suerte. Muchísimas gracias, Pacho. Le mandamos un gran abrazo y gracias nuevamente por el contacto.